Qué bueno estar otra vez con ustedes. Reciban todos un abrazo muy fraternal. Me alegra saber que las buenas noticias que han pasado en medio del pueblo de Dios son hermosas, ¿verdad? Como el Señor se ha encargado de guardar a su pueblo. Y quiero animarles para que continuemos nosotros descansando en esa confianza que nos da la seguridad de las promesas de Dios para cada uno de sus hijos. Quiero comenzar esta reflexión refiriéndome justamente a un salmo, el Salmo 57, a manera de introducción. Y quiero leer este salmo porque para mí tiene algo muy importante en su contenido. Y leo el versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Este es un salmo de David. Justamente David estaba siendo perseguido, como hemos dicho otras veces. Día a día David era perseguido y muchos buscaban su muerte. Realmente él tenía que huir, y en una de estas oportunidades huir en cuevas, meterse dentro de cuevas. Y en esa experiencia David expresa lo que hay en su corazón. No hasta el final de las angustias, sino en medio de las angustias. Él dice, ten misericordia de mí. ¿A dónde más podía ir David? Él decía, ten misericordia de mí. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Yo sé que todo este tiempo ha sido de dolores, de preocupaciones, de ansiedad, de inseguridad, que viene, que no viene, quebrantos quizás. Pero en medio de todo esto no podemos negar, el Señor ha estado con nosotros. El Señor ha guardado a su pueblo. Yo tengo una fotografía en mi mente. Alguien me mandó una fotografía de un niño sentado en un televisor. En este televisor estaba viendo, por cierto, uno de los mensajes que están grabados ahí. Y qué lindo sentí, porque los pequeños también tienen la oportunidad de escuchar el mensaje, el consejo de Dios. Y eso me emocionó mucho. Y qué bueno que los padres están también enseñando a sus hijos que en este momento difícil, hasta que pasen los quebrantos, ellos deben de estar asegurando su corazón en el Señor. Y esta noche yo quiero compartir algo de eso, que nosotros podamos asegurar nuestras vidas en las manos de Dios. Nosotros debemos de saber que estamos asegurados en sus manos. Y para eso quiero referirme a una historia bíblica muy famosa, muy popular, muy conocida por todos. Y quiero dirigirlos al libro de los Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 1 en adelante. Hay tanto que uno puede aprender de hombres de Dios que vivieron las experiencias que le formaron su vida, pero que en esas experiencias difíciles que vivieron también fueron creciendo en carácter, en madurez, y pudieron a través de las experiencias difíciles ver los milagros y la misericordia de Dios manifestado para sus vidas. Leo el primer pasaje, el versículo 1 del capítulo 12 del libro de los Hechos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Quiero hablar un poquito y poner un poco de contexto en todo esto que está pasando en este momento. La naciente iglesia del Señor, los del camino, los que estaban predicando la verdad de Jesucristo, tenían un éxito impresionante por todos lados. El Señor acompañaba la predicación de ellos con milagros, con sanidades y cosas grandísimas, grandiosas. Obviamente la religión de turno, que era la religión que tenía la protección del gobierno del Estado, todos ellos estaban celosos de que se predicara a Jesucristo como Señor.
Pero Pedro, aquel apóstol, sí, el apóstol aquel que fue llamado a Pedro cuando Jesús le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Este hombre que había estado siendo formado por el Señor a través de diferentes experiencias, ahora a este hombre lo encontramos en este pasaje en un contexto bien difícil, bien duro. Leí al principio que el rey Herodes de ese tiempo, que era por cierto el nieto de Herodes el Grande, el que mató a muchos niños en Belén, este rey echó mano a algunos de la iglesia, porque la iglesia era un problema para la religión, para la gente que en aquel tiempo se habían quedado con doctrinas que habían permanecido y que guardaban más palabra que hechos, que una vida realmente movida por el Espíritu Santo. Los religiosos de aquel tiempo, del pueblo de Dios, son los que estaban celosos de que personas como Jacobo, en este caso Pedro, los discípulos de Jesús, predicaran a Cristo como el Señor y como la solución de los problemas del hombre. Por esa razón, el rey Herodes, y creo que por congraciarse con los judíos, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto es duro lo que está pasando en este momento. Los que quieren predicar a Cristo ahora son amenazados con la muerte. Y este es el primero de los discípulos de Jesús que termina atravesado por una espada. O en algunos casos alguna gente dice que quizás eso significaba que le cortaron la cabeza. ¡Qué terrible! Por predicar a Jesús tenían que sufrir todo esto. Y esto es lamentable, es duro, porque el rey Herodes que hizo eso, vio que esa maldad que hizo agradó a los judíos. Los judíos estaban felices, contentos de que a Jacobo le habían dado muerte. Entonces el rey dijo: bueno, si a Jacobo le dimos muerte y los judíos se alegran con eso, entonces también busquemos a Pedro y lo agarramos. Y tomaron preso a Pedro. El versículo 3 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Están agarrando gente buena por hacer el bien, simplemente por querer callar la verdad de Dios. Y aquí está ahora Pedro, el contexto de lo que estamos hablando, sometido a un momento tan complicado, tan difícil. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y la referencia bíblica habla que lo habían tomado preso. Por cierto, no era la primera vez que Pedro caía preso. Hay dos referencias antes que mencionan que Pedro fue librado de la cárcel también, antes que este momento que estamos viviendo aquí en este pasaje de la Escritura. En el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 3, hay una experiencia que habla de eso. En el capítulo 5, versículo 18 al versículo 19, otra experiencia. En algún momento Pedro, por haber hecho un milagro que era majestuoso, los judíos, la religión que era protegida del gobierno, teniendo celos, hablaban mal contra los que predicaban a Cristo y contra los que hacían grandes milagros en el nombre del Señor. Él vino a dar libertad a los cautivos. Pero los judíos, la religión de turno, no querían escuchar eso. Ellos se habían quedado trabados con la ley y no podían entender lo que Jesús había venido a hacer cuando Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. No querían entender eso. Ellos querían quedarse guardando los preceptos de la ley, lo que los hombres decían, lo que las tradiciones decían, y no el mensaje de salvación de Jesús que Pedro ahora está predicando. Y como ya Pedro había salido de la cárcel un par de veces antes, miren lo que hace el rey en el versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Ya no solamente era tener a Pedro custodiado por un par de personas, de soldados, no, sino un grupo de 16 soldados. 4 grupos
compuestos por 4 soldados cada uno de ellos para que le custodiasen. Yo me imagino que lo que el rey está diciendo, no quiero que Pedro vuelva a escapar otra vez, mejor nos aseguramos en la cárcel que él esté ahí guardado y que pague lo que tiene que pagar. Como a Jacobo lo habían matado y todos los judíos estaban contentos, seguramente el rey pensó, matamos a Pedro y todo el mundo va a seguir contento. Le conviene a él por cuestiones políticas. Y aquí se desarrolla una historia tan hermosa, tan especial. Y el versículo 5 dice, después de que habla cómo lo tenían preso, cuánta gente lo custodiaba, el versículo 5 dice también, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero había algo en medio de todo eso que estaba pasando. La necesidad hizo que la iglesia se levantara. Yo creo que este tiempo que vivimos es para que al ver la necesidad no nos quedemos pasivos, sino que nos levantemos a orar creyendo que Dios tiene respuestas para todos aquellos que pueden confiar en Él. Y aquí vemos una iglesia, saben que Pedro está en la cárcel, saben que está en una condición de muerte prácticamente. Y ellos, la iglesia, dice la escritura, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Qué importante es hacer eso hoy. Hermanos queridos, lo que vivimos hoy nos debe de levantar a interceder, a clamar, a buscar a Dios, a pedir su misericordia, como leíamos en el Salmo al inicio de esta reflexión. Hasta que pasen los quebrantos, no hasta que termine, no al final de los quebrantos vamos a orar, no, ahora mismo en el momento complicado que tenemos, en el momento difícil que vivimos, ahora mismo debemos de clamar, meternos en oración con Dios, diciéndole, Señor, haz misericordia con tu pueblo. Y aquí había una iglesia orando de una manera quizás como nunca lo habían hecho. Y yo creo que estas experiencias deben de también enseñarnos a nosotros a hacer lo que es correcto. Y lo que debemos de hacer es orar. En la reflexión anterior del sábado anterior hablábamos de la necesidad de adorar, de alabar a Dios, aunque todavía la guerra no había comenzado, pero antes de eso la gente, todo el pueblo estaba adorando, alabando a Dios con sinceridad. Y ahora lo que vemos aquí, todo un pueblo, una iglesia orando sin cesar, sin parar, sin detenerse, permanentemente haciendo oración por Pedro, porque Pedro, lo más probable, los planes que tenía el rey era acabar con su vida. Para mí es importante que nosotros reflexionemos en cosas como estas y aprendamos a ver que en medio de las dificultades que hay, no tenemos otro camino, no tenemos otra salida más que clamar a Dios. Saber que cuando nosotros clamamos a Dios, nuestras vidas, Él va a oír nuestra petición y nuestras vidas van a estar seguras en sus manos. Y leo la historia, continúo con la lectura en el capítulo 12 de Hechos, el versículo 6 en adelante. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. ¿Cuánta gente ha dejado de dormir por la situación mundial que tenemos hoy? ¿Cuánta gente ha perdido la objetividad en cosas y toman decisiones a la carrera antes de buscar a Dios y preguntar a Dios qué es lo que Él dice, para que hagamos justamente lo que Él quiere y lo que Él indique? Este cuadro me emociona porque seguramente Pedro no ignora que él, después de que pase la fiesta judía, lo van a matar. ¿Por qué? Porque el rey quería entregárselos a ellos y congraciarse con ellos y hacer un poco más de política a su favor. En esa situación cualquiera empieza a angustiarse. Pedro, al saber que lo quieren matar, porque ya han matado a Jacobo, ya han matado a uno de los discípulos de Jesús. Ahora, ¿qué va a impedir que quieran hacer lo mismo con Pedro? Y Pedro está ahí ya preso en la cárcel y con 16 soldados que le cuidan. Es más, encadenado y 2 a su par.
y en las puertas diferentes soldados, asegurándose que Pedro esta vez no iba a escapar. Eso es lo que cree el enemigo, que Dios no nos va a librar. No, pero mire qué pasa aquí. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. No vemos a Pedro angustiado. Pedro está durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Yo no sé quién puede dormir cuando está sujeto con dos cadenas y pensando que probablemente en unas cuantas horas va a morir. Pero ahí está Pedro. Eso lo pueden hacer aquellas personas que han asegurado sus vidas en las manos de Dios. Ya Pedro tenía esa experiencia. Había sido librado una vez de la cárcel, había sido librado otra vez de la cárcel, y seguramente Pedro decía: seguramente Dios me va a librar otra vez. Y a mí me emociona ver la actitud de Pedro, porque también me enseña mucho. ¿Cuánto yo puedo aprender de Pedro? Ahora mismo, en este momento difícil, es momento de descansar, de asegurarnos en las manos de Dios. Y Pedro está durmiendo entre dos soldados, encadenado, y otros guardas delante de la puerta que estaban custodiando la cárcel. ¿Por qué Pedro está tan tranquilo? Porque ya había pasado una vez, un ángel le sacó de la cárcel y nadie supo cómo pasó aquello. Y ahora está en una condición crítica, lo van a matar. Pero hay una iglesia que está orando, hay una iglesia que está clamando, una iglesia que está diciendo: Señor, haz misericordia con Pedro. Yo veo a Pedro durmiendo y me da la impresión de ver a alguien con completa paz. Porque sabe a quién pertenece su vida. Las circunstancias, las crisis, los momentos difíciles, eso no determina lo que la fe de él, no. Lo que determina la fe de él es su seguridad en Jesús, en quien ha creído. Y eso debe de ser lo mismo para nosotros. Cuando vengan los momentos complicados, lo hemos dicho un montón de veces y quiero otra vez decirlo nuevamente, reafirmarlo. En los momentos difíciles es cuando más debemos de clamar y estar seguros que Dios va a guardar nuestras vidas, como es su promesa. Pedro sabía las promesas del Señor. Pedro sabía que Dios tenía un plan con él. Pedro sabía que Dios no se iba a equivocar. Dios le había dado la oportunidad de pastorear a las ovejas. Y Pedro tenía la expectativa de que él iba a durar años sirviendo a Dios. Sabía que tenía un propósito que cumplir. Sabía que tenía un llamado del Señor. Entonces no va a estar preocupado por una circunstancia del momento, con un rey que está loco queriendo matarlo. No, él no está dependiendo de lo que el rey piensa. Él está dependiendo de lo que Dios piensa. Y lo que Dios piensa es que él iba a ser su instrumento hasta que él dijera. Entonces Pedro lo que hace es tener paz. Sabía que las promesas de Dios eran para él. Había un propósito de Dios en su vida, él lo sabía. ¿Sabes tú que Dios tiene un propósito contigo? Debes de saberlo. Uno debe de preguntar: Señor, ¿qué quieres tú de mí? Porque cuando uno sabe que Dios tiene un propósito con uno, pase lo que pase, Dios es el único que va a determinar cuándo va a ser nuestro último día. Y Pedro sabía que en este momento no era su último día, aunque tenía las amenazas encima de él. Pero él estaba tan seguro que estaba durmiendo entre dos soldados y sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y en esa confianza y en esa paz sucede algo que es realmente hermoso. Para mucha gente estas cosas solamente son historias que pasaron antes, pero Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos para que podamos ver el favor de Dios para con nosotros, qué poderoso es. De hecho, yo quiero alabar a Dios porque hay una pareja de esposos muy amados por nosotros. Ellos salieron de misioneros. Ellos están en Europa sirviendo a Dios con un llamado, con un propósito y con un camino amplio que recorrer. Justamente en estos días, hace más de 20 y tantos días, la esposa de este querido amigo contrajo la infección, contrajo el virus y tuvo que ser hospitalizada.
Y después de procedimientos y de estar trabajando en todo esto, yo creo que lo que ha pasado con esta pareja tan linda es que la fe de ellos ha sido más grande y en ningún momento, estoy seguro, dejaron de confiar en el propósito, porque Dios los había llevado a Europa con un propósito y nada iba a hacer que el plan de Dios fuera trastocado. Y yo alabo al Señor por eso. Después de eso, ¿qué pasa en medio de la dificultad? Están pasando el momento difícil, pero tengo el testimonio de que mientras está en el hospital está compartiendo de Cristo a otras personas que de otra manera no hubiera sido posible llevar el mensaje de salvación para alguien más. Ve, Dios tiene sus maneras de usarnos. Dios ocupó una circunstancia para llevar el bien a otros. Y hoy esta pareja nuevamente están juntos, dando gloria a Dios, viendo cómo la mano de Dios fue tan benéfica con ellos que les sacó de esta situación, de esta condición tan difíciles. Qué importante es tener confianza en Dios. Qué importante es vivir por los propósitos que Dios estableció para nosotros, no por las cosas que suceden a diario, circunstancias, no, propósitos. Pero eso solo lo puede lograr alguien que sabe que su vida está asegurada en las manos del Señor. Y pasa algo que para mí me parece emocionante y quizás mucha gente ha experimentado cosas así y ni siquiera se ha dado cuenta de cómo han pasado las cosas. El versículo 7 dice: y es aquí, en la cárcel, rodeado de soldados, 16 cuidándolo, 2 a la par de él, encadenado. Es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Ay, yo me imagino aquel momento, me imagino lo que significó todo para Pedro y para los presos que estaban ahí. Una luz resplandeció en la cárcel y tocando el ángel a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y miren qué pasó, las cadenas se le cayeron de las manos. Para Dios no hay ninguna cosa difícil. Puede ser que nosotros hayamos experimentado cadenas, pero cuando el Señor llega, las cadenas se rompen. Puede ser que nosotros hayamos experimentado momentos difíciles, o quizás ahora mismo los estamos experimentando, pero cuando el Señor está ahí, no hay cadena, no hay puerta que se va a detener delante de Dios. Y esto pasó con Pedro. El ángel le toca y le dice: Pedro, despierta. Y Pedro se levanta, porque el ángel le dijo: levántate pronto. Y eso es importante también entenderlo. A veces nos quedamos ahí acostados y Dios nos está diciendo: levántate, levántate a orar, levántate a alabar, levántate a servir, levántate a disponer lo mejor de tu vida para alcanzar el propósito de Dios para ti. Y uno se queda muchas veces esperando y esperando y esperando. Ahí está Pedro, el ángel está diciendo: levántate pronto. Y cuando Pedro se levanta, las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria a Dios. Cuántas cosas Dios no puede hacer. Para Él no hay nada difícil. Para Él no hay ninguna cosa que sea imposible. Hay cadenas de gente que les han tenido amarrados por décadas, por muchos años, y el Señor quiere romperlas. El Señor quiere liberarnos. El Señor quiere quebrar con las ataduras, las amarras que tenemos en nosotros. Hay que levantarse pronto. Y hay que disponer su corazón para buscar a Dios y buscar su perfecta voluntad. El versículo 8 dice: le dijo el ángel: cíñete, vístete, átate las sandalias. Inmediatamente Pedro lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto. Nuevamente, pon tu ropa bien, átate las sandalias, envuélvete en tu manto, vístete y sígueme. Seguramente a ese momento Pedro, como la escritura lo hace ver, Pedro no sabía exactamente todo lo que está pasando. Dios sí sabe lo que está pasando. Hay momentos que nosotros no sabemos y decimos: ¿qué estará pasando? Dios sí sabe qué está pasando. Él está obrando a favor tuyo, Él está obrando a favor mío, Él está obrando a favor de nuestra casa.
Y saliendo, dice el versículo 9, les seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Pedro pensaba que veía una visión, y eso es lo que dice este pasaje. En el versículo 10 dice: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y yo no tengo otra cosa que decir: ¡wow! ¡Qué tremendo lo que está pasando aquí! Pasan diferentes sectores de la cárcel, pasan diferentes guardas que estaban ahí para cuidar a Pedro, para asegurarse que no escapara. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegan a la puerta de hierro de la cárcel, la puerta principal, seguramente que daba a la ciudad, la que significaba el estar atrapado en una cárcel o estar libre. Y esa puerta con guardas también ahí, que no vieron nada, no se dieron cuenta de lo que pasó. La puerta se abre por sí sola, dice la Escritura. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer por nosotros? ¿Cómo hemos visto nosotros a Dios? ¿Cómo creemos que Él puede obrar? A veces mucha gente sabe que Dios es bueno, que Dios, pero que no están tan seguros si Dios va a hacer cosas tan grandes como esta. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, Dios lo ha prometido. Y si tú no lo has visto, yo pido al Señor que Él abra los ojos tuyos para que puedas ver como en todo este tiempo, como en todas estas semanas, Dios nos ha guardado. Dios nos ha sostenido, Él nos ha provisto, Él ha sido nuestra seguridad. ¿Qué más podemos esperar como para que nosotros le demos lo mejor de nuestra vida al Señor y podamos descansar en su cuidado? Una vez salidos por la puerta principal de la cárcel, ya en la calle, el ángel se apartó. El ángel dijo: bueno, ya lo saqué de la cárcel, ahora él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Todo este pasaje a mí me habla de cosas tan importantes, instrucciones precisas. Dios tiene maneras claras de hablarnos a nosotros. Dios tiene formas que nosotros no sabemos cómo las hace, pero Él sabe cómo hacerlas. Como, no sé si quedaron ciegos los guardas, pero no vieron nada, no se dieron cuenta de nada. Todas las puertas se abrieron. Yo proclamo, yo declaro, yo creo que las puertas se van a abrir también para nosotros, porque con nosotros está el Dios de lo imposible. Y tenemos que aprender a verlo y deleitarnos en Él. Y aquí está Pedro teniendo una experiencia increíble, hermosa. Entonces versículo 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, como que al fin Pedro se dio cuenta, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Recuerdan que yo les mencioné? Querían sacarlo y exponerlo ante los judíos para congraciarse con ellos. Querían matarlo. Ahora Pedro, que sabía todo eso, él dice: ahora entiendo que Dios envió nuevamente su ángel y me libró de la mano de el que me iba a ejecutar, de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Era como tirar un vaso de agua fría a los ávidos espectadores pendientes de que algo impresionante pasaba con Pedro, que le iban a matar y iban a celebrar los judíos eso. Lo siento mucho. Eso será solamente cuando Dios quiera, cuando Dios lo permita, y no cuando las circunstancias digan. Y en este momento vemos una cosa hermosa, como Dios hace un milagro, una cosa tan maravillosa para liberar a Pedro. Y era tan grande que Pedro ni siquiera se daba cuenta exactamente todo lo grande que había pasado. Dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué hace después de eso Pedro? Acuérdense que mientras Pedro está en la cárcel, hay una iglesia orando. Y no dice que la iglesia oraba con un momentito nada más, no, sin cesar. Mucha gente que conocía a Pedro, que le amaba,
Sabían que Dios era capaz de librarlo. No sabían cómo, pero que Dios era capaz de librarlo, y no dejan de orar sin cesar. Están orando, orando, orando y clamando por Pedro. Y Pedro, pues, una vez libre en la calle, decide ir a la casa de una familia que él conoce, de los hermanos de la iglesia, donde la iglesia está reunido. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cuántas horas habían pasado? No sé cuántas horas habían pasado desde que tomaron preso a Pedro, pero la iglesia no dejaba de orar. ¿Cuántos días tenemos nosotros de esta pandemia? No dejemos de orar. ¿Cuántos días más van a pasar? No sé. Ojalá que no muchos, pero no dejemos de orar, no dejemos de confiar, no dejemos de seguir viendo cómo el Señor mueve su mano a favor de su pueblo. Y ahí estaba Pedro. Se fue a la casa de María. Y Pedro llega a la casa, como es natural, y toca la puerta del patio. Seguramente había un patio en la casa y había una puerta en el patio, y toca la puerta del patio. Y salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, de tanta alegría, oye la voz de Pedro, pero en vez de abrir la puerta, dice que de gozo no abrió la puerta, sino que sale corriendo hacia la casa y da las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y los que estaban orando por un milagro, oyen el mensaje de esta joven. Oyen el mensaje de esta mujer que le dice: es Pedro que está en la puerta. Y ellos mismos dicen: estás loca. Así a veces son las cosas. Dios hace cosas tan grandes que después ni somos capaces de creer. ¿Por qué estaban orando ellos? Y ahora ya están diciendo: no, esta mujer está loca. Pero ella aseguraba, ella insistía y decía: no, es Pedro, él es. Entonces decían: no, es su ángel. Lo que estaban diciendo es: no, seguramente ya lo mataron y es, no sé, pero no es él. No sé qué pasaba por la cabeza de ellos. No sé ni siquiera si sabían por qué estaban orando. Pero Dios había contestado las peticiones de ellos. Nosotros debemos de ser certeros en nuestras oraciones y pedir no lo que nosotros se nos encapriche pedir, sino todo lo que tenga que ver con el deseo del corazón de Dios. Debemos de orar en la voluntad de Dios, no en nuestros caprichos. No sé si estos sabían cómo estaban orando, pero ahora Pedro está libre, les dan la noticia que está libre y que ya está en la puerta y no creen. Mas Pedro, dice la Escritura, insistía en llamar. Pedro golpeaba la puerta más y más y más y persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, se quedaron asustados. Los que estaban orando no creían que era posible todo aquello. A veces nosotros oramos y pensamos a saber si será posible eso. No, debemos de orar con fe. Debemos de orar sabiendo que Dios tiene, Él contesta las oraciones, Él escucha nuestro ruego. Cuando nosotros oramos en su voluntad, en su propósito, Dios no se va a quedar sin contestar. Él va a contestar nuestras peticiones. Y aquí está esta respuesta. Ellos estaban orando y la respuesta de Dios. Aquí está Pedro libre de la cárcel de una manera milagrosa. Y dicen, estaban tan atónitos, impresionados, y él les hace señas con la mano y les dice: por favor, cállense, déjenme hablar. Y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Este es el tiempo que nosotros vamos a tener que aprender cómo Dios nos ha sacado de todo esto para poder enseñar a otras generaciones, para poder enseñar, como le hemos dicho antes, a nuestros hijos y a otras personas que están cerca de nosotros, que puedan aprender de lo que nosotros hemos visto, de lo que hemos oído, y nosotros podamos también enseñarlo a otros. Y ahí está Pedro, la experiencia de él. Les dice: no soy un fantasma que anda por ahí, no, Dios me sacó de la cárcel y lo hizo de una manera que ni yo entendía. Un ángel del Señor vino y les contó, les relató todo lo que pasó. Y él dice: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto. Imagínense lo que pasó en la cárcel.
Cuando hay 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados custodiando a un hombre. Y nadie sabe cómo salió libre de la cárcel, nadie vio nada. Dios es Dios de lo imposible. ¿Qué es lo que no va a hacer Dios por nosotros? ¿Qué es lo que no va a hacer Dios por ti? Ahorita mismo hay un hombre aquí en nuestra congregación luchando con un cáncer. Cuando he hablado con él, encuentro un hombre de fe determinado y dice: yo estoy listo para lo que Dios quiera. Iglesia, y le pido a todos los que están pendientes de esta transmisión, de este mensaje, oremos por este hombre. Quizás usted no sabe su nombre y no lo voy a mencionar, pero usted sabe que hay una necesidad y que Dios quiere usar a su pueblo para que su pueblo pueda clamar. Dios ha hecho cosas grandes en medio nuestro. Mucha gente ha sanado de cáncer, porque para Dios no hay ninguna cosa imposible. Para Él no es nada difícil eso. Y no dudo que podemos ver milagros, muchos más milagros en todo este tiempo. Ahí está Pedro diciéndole: déjeme explicarle lo que pasó. Y les explica. Luego que fue de día, un alboroto entre los soldados sobre ¿qué pasó con Pedro? ¿No estaba para ser sacado y que lo matáramos? ¿Qué se hizo Pedro? ¿Dónde está? Mas Herodes, me imagino que el rey Herodes, confundido, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, mire qué triste, este hombre era un criminal, ordenó llevarlos a la muerte, porque en aquel tiempo a los presos, a los reos que os iban a matar y se escapaban, a los que estaban custodiándoles les tocaba ese castigo de muerte por haber permitido que se fugaran los que eran condenados a muerte. Y aquí está la historia. A los soldados que estaban cuidando a Pedro, los interrogan. El rey no cree lo que ellos están diciendo. El rey no puede entender. Ellos no tenían ninguna explicación. Y ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. El rey también estaba confundido. Hay mucha gente que va a quedar confundida de ver cómo Dios obra milagros grandísimos a favor de su pueblo. Nosotros somos los instrumentos que Dios quiere usar para que otros vean, miren lo portentoso, lo grandioso que es Dios y lo lindo que es confiar en Él, lo hermoso que es asegurarnos en sus manos. No hay nada mejor que eso. Tú puedes estar pensando que estás seguro por una provisión de dinero, una provisión, qué sé yo, de cualquier cosa. No hay mejor lugar que asegurar nuestras vidas en las manos del Señor. Y quiero terminar este pasaje leyendo para ustedes un par de escrituras. El Salmo 4, uno de ellos, Salmo 4, en el versículo 8. Por favor, les agradeceré que me acompañen en esta lectura hermosa. Un salmo, por cierto, del rey David. Y digo porque mucha gente ahora muchos no están durmiendo, muchos no están descansando. Y no tenemos la presión de 2 soldados y cadenas y una sentencia de muerte, como Pedro. Pero a pesar de todo eso, Pedro descansaba, dormía, porque confiaba. Te invito a ti a confiar también. Te invito a ti a que hagas de esa verdad de que Dios dice que te va a guardar, que eso sea tu confianza para que tú duermas tranquilo y hagas de tu día, de tu vida, de cada día de tu vida, una experiencia de confianza y reposo en el Señor. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso debe de ser nuestra experiencia, eso debe de ser nuestra paz. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto me dice a mí que si nosotros aprendemos a confiar en Dios, no hay razón por la cual no podamos dormir y descansar y tener la paz de Dios. Entonces asegurémonos nosotros que nuestros pensamientos están en el Señor, porque la promesa es que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O la lectura del pasaje anterior: en paz me acostaré
y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jeremías 1:19 dice una gran verdad, porque muchas cosas se pueden levantar contra uno. Jeremías 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Mi querido hermano, mi querida hermana, familia, pueblo de Dios, ese es mi deseo, esa es mi oración, que podamos disfrutar en este tiempo como el cuidado de Dios está con nosotros. Él está con nosotros, Él nos va a librar, Él nos va a guardar. Sea su nombre glorificado y su pueblo edificado cada vez más y más y más en el temor de Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes. Muchos abrazos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.